Hoy es 3 de febrero del 2013. Amado Padre, pedimos que en este culto, donde vamos a seguir estudiando la Epístola de los Romanos, que podamos aprender lo que usted nos quiere mostrar, en su palabra que ya ha sido una vez revelada a los santos. Necesito a su Santo Espíritu que me esté guiando para que poder escudriñar, poder explicar su palabra, y que el Espíritu Santo esté iluminando las mentes de aquellos que están escuchando su palabra y los pueda traer hacia el conocimiento para que puedan seguir aprendiendo, ¿no?, de su palabra y sean edificados el cuerpo de Cristo. Gracias. Dice la palabra en 2 Corintios 3:18, basado en el cántico que va a cantar Carito. Dice así la palabra: pero nosotros, todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor en el Espíritu. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, controlado por tu Espíritu, y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, controlado por tu Espíritu, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Estamos considerando entonces la Epístola de los Romanos, en Romanos 11. Abrir las Biblias en Romanos 11. Y hoy vamos a ver del versículo 26 y 27, que la otra vez quedamos en la introducción nomás del 26, ¿no? Y en el día de hoy, si no pueden llegar a aprender o a entender por lo menos todo lo que voy a hablar, que puedan llevarse esto: el Señor Jesucristo no va a venir en dos venidas, o tampoco, como dicen muchos dicen que Cristo va a venir, o sea, en una venida, o sea, es como que va a venir así en las nubes hasta la mitad, o sea, no va a descender, sino que va a bajar hasta acá. De acá van a ser los santos levantados, algunos hasta allá, y de ahí, o sea, se van a ir 7 años y medio, y después van a venir, va a empezar. Esos son los que creen, ¿no? O sea, que en sí no dicen dos venidas, porque no lo aceptan, no lo dicen ellos, pero van a entender eso, ¿no? O sea, que le dicen como que dos fases que va a haber, ¿no? Y ellos son los dispensacionistas, o sea, que pretervencionistas también, que creen que va a suceder eso, ¿no? Pero ahora vamos a explicar un poquito más, vamos a leer el texto, ¿no? Y vamos a entender. O sea, es bueno que sepamos esto, no para estar
enseñando lo que enseñan otras iglesias, sino pero porque tengamos una perspectiva de lo que se está moviendo. Por eso esto es nuevo, ¿no? Esto tendrá menos de 200 años, esto no se enseñaba antes. Por lo menos esta clase de dispensacionalismo así que hay ahora, ¿no? Que enseña la Biblia de Scofield. Bueno, vamos a ver lo que dice nuestro texto. Nuestro texto dice así. ¿Querés leer o leo yo? Romanos 11, 26 y 27. Son cortitos. 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahí está, gracias. Eso es lo que vamos a considerar en el día de hoy. Quiero aclarar, o sea que la través lo dije el domingo pasado, lamentablemente la Reina Valera, o sea la que leíste, o sea, tiene y luego, ya lo explicamos en la prédica, la salvación de vimos el sermón del domingo pasado fue la salvación de Israel al final de los tiempos. Aclaramos que la traducción original no aparecería y luego, sino que y así, como dice acá, poner en esta traducción que está bastante buena, que dice acá la Biblia de las Américas o aquella que tenés allá, la amarilla, ¿cómo es? El lenguaje textual ese, ¿no? La amarilla esa, también que yo la tengo bastante escrita, y Biblia textual. Después si no aquella, la interlineal de Francisco de la Cueva también está buena traducida. Lamentablemente, o sea, voy a explicar un poquito lo que entienden algunas otras iglesias. La mayoría venimos de estas iglesias, ¿no? Se nos ha enseñado que, o sea, que la segunda venida de Cristo en sí va a estar dividida en dos etapas, ¿no? La mayoría aprendimos esto. O sea, el dispensacionalismo pretribulacionista nos habla de una doble venida de Cristo, ¿no? O sea, ellos hablan que va a haber un intervalo de 7 años entre esta etapa. Ellos dicen la primera fase, o sea, de la segunda venida, ellos dicen que va a haber el arrebato. Así no dicen que va a haber dos venidas, porque si no estarían negando lo que dice, pero dan a entender, o sea, dicen que la primera venida va a estar después si no la entienden, le pueden escuchar, ¿no?, la prédica después para atrás hasta cuando quede, o sea, es importante que sepamos estas cosas, ¿no?, porque están en la palabra de Dios, tenemos que saberla. Pero ellos enseñan, ellos, no nosotros, sino que ellos enseñan que esta segunda venida ellos le dicen el arrebato. Nosotros también creemos en el arrebato, pero no el arrebato como ellos lo dicen. Vamos a ver qué es lo que está diciendo Pablo en Tesalonicenses después. Ellos dicen que el arrebato, o el arrebato pretribulacionista, que también le dicen la segunda fase, cuando Cristo va a establecer su reino milenario. Y esto ellos dicen el regreso. Ya en sí, ellos están diciendo, no se están dividiendo la venida de Cristo, pero ellos no lo van a entender así. Ellos dicen que Cristo viene hasta en las nubes, se queda y dice conmigo es mío. Entonces se van los suyos y después se va 7 años y medio y después viene, o sea, para destruir ese anticristo que estuvo haciendo acá, ¿no? Entonces ellos esto se llama desde el punto de vista del dispensacionalismo pretribulacionista. Esto sucedió, ya lo hemos explicado muchas veces, de la New Scofield Bible, la nueva Biblia de Scofield, vino ahí, ¿no? Es como yo, viste, siempre digo, una vez le dije acá, había un pastor, ¿no? ¿Te acordás? Yo estaba hablando de otro pastor pautista, y él me preguntó qué pensaba. Entonces yo tengo algo que siempre hago, es pensar a las personas. Me digo, bueno, entonces saqué esa Biblia que yo tengo allá, que está guardada allá, que yo la tengo toda escrita, o sea, que por los textos bíblicos, todo, que está estudiada ahí. Yo dije que si yo agarrara esta Biblia y yo la decidía editar, o alguien la encontraba, que bueno, mirá cuántos apuntes bíblicos tiene Daniel, con tantas cosas, y la saco, y se llama la New Bible de Daniel, con anotaciones ahí, y usted la creería. Entonces le creería, estuviera investigando a ver qué dice, porque la nueva Biblia de Daniel con anotaciones está buena. Yo creo que investigaría primero, antes de creer, o sea, ver lo que dice, ¿no? Y lo que sucede, yo siempre digo el problema, es con muchos pastores que van, y nosotros usamos comentarios, todos son nuestros buenos compañeros que usamos, pero investigamos la historia de la iglesia, el texto, el contexto, y vamos buscando muchas cosas. ¿Qué es?
no me quedo solamente con eso. Lamentablemente muchos salen de la academia, salen ahí y como no estudian más, se quedan con eso, no averiguan, ¿no? Y siempre yo que para revolver más la sopa digo, lo que sucede es que si ellos tuvieran dejar eso, ¿qué pasaría? No pasaría como acá. Si yo me doy cuenta que estoy mal en la rutina, ¿qué sucede? Yo me tengo que arrepentir, o sea, ante Dios, ante la congregación, si me estuve enseñando falta de doctrina acá, y bueno, pero ellos, ¿qué sucede? Hacer eso, ¿qué sucede? Dejarían de cobrar la platita que cobran, porque ya no le pagarían a donde están ellos, ¿no? Como acá no estamos, nadie me paga un sueldo, o sea, lo hacemos por amor a Cristo, ¿no? Como dice 2 Corintios 2:17, no lucramos con el Evangelio, dice Pablo, como hacen algunos, lo dice Pablo, no lo digo yo, Pablo 2 Corintios 2:17, y nosotros lo hacemos por amor, no lucramos con un sueldito a fin de mes, ni decimos que el pastor tiene que estar bien asalariado y pagado, porque tiene que tener doble honor. No decimos nada, o sea, trabajamos, lo hacemos por amor a Cristo y es así, y vamos poniendo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Ellos al negar eso, se quedarían sin su sueldo. Y eso es lo que yo veo que es de malo, que muchos a veces le mostramos por las escrituras y no quieren. Y es una lástima, ¿no? Pero bueno, eso estuve hablando yo, diciéndolo yo, o sea, de mi forma de pensar. Entonces yo creo en esto, que la primera fase del regreso de Cristo será, ellos le dicen así llamado el arrebato. Y eso puede ocurrir en cualquier momento, ahora en cualquier momento, ¿no? Y que no va a descender, o sea, hasta la tierra, sino que va a venir una parte, como está diciendo, del trayecto, va a tomar su lugar, ¿no? Y esto se va a llevar a los verdaderos creyentes, ¿no? Que lo va a hacer, van a ser resucitados, o sea, y van a ir al encuentro con él. Y también, o sea, los que están en los sepulcros van a ser resucitados, ¿no? Y van a ir con el Señor. O sea, eso es lo que está enseñando, por lo menos lo que enseñan, o sea, lo que están enseñando ellos. Sí. Ahora vamos a tratar de ver de que no es así, ¿no? O sea, que no es así, sino lo que dice las Escrituras. Ellos dicen que durante este periodo de 7 años, o sea, la iglesia va a estar ¿dónde? Va a estar en el cielo, 7 años y medio, ¿no? Esto ya lo vimos. Y ellos enseñan varios sucesos. No sé si te acordás que subimos una vez la prédica de Daniel acá, hace mucho. ¿Te acordás? Subimos así, unas prédicas de Daniel, o sea... Sí. Bueno, ellos lo sacan en Daniel 9:27, o sea que esta tribulación, o sea que hablábamos en Daniel 9:27, ellos dicen de que se refiere ahí al anticristo, o la bestia del mar. Ella dice que se levanta el anticristo, empieza a reinar acá en las naciones, ¿te acordás? Sí, lo escuchamos. Sí, nosotros lo explicamos qué quería decir, ahora voy a traer un poquito más de lo que hablé esa época. Y empieza el reinado de él, que demanda que sean adorados, que empiezan los juicios de Dios, que las copas empiezan a ser derramadas, y bueno, y empieza Dios empieza a traer, o sea, ¿a quién? Incluso dice que va a haber cristianos que han quedado ahí, o sea que no sé por qué, no se fueron, si se fueron no eran cristianos, no sé, pero bueno, yo dice que quedaron algunos ahí de la iglesia, que estaban en la iglesia, que pueden llegar a ser salvos. Hay cosas que no concuerdan con lo que ellos dicen. Dice que algunos gentiles se van a convertir, pero nosotros los reformados decimos, ¿cómo es posible? Cuando estudiamos el domingo pasado otra vez, que dice que cuando se complete el cupón de los gentiles, entonces todo regresa a salvo. Pero ellos dicen que entonces los gentiles, algunos gentiles que queden con los judíos, esos 144.000 que van a predicar, algunos judíos gentiles se van a convertir. Es imposible porque vimos otra vez que eso va a suceder cuando los gentiles se cumpla el cupón. Si está muy difícil, después lo escuchan de nuevo. Yo sé que es difícil, esto se llama escatología, ¿no? Las cosas entonces, ¿qué sucede? No concuerda nada. Aquello que le gusta estudiar bien las escrituras es que no concuerda con lo que yo digo. Es como yo te digo, cuando toda tu familia sea salva, Dios recién va a operar con los vecinos. Bueno, pero ellos dicen, bueno, pero cuando después empieza a operar con los vecinos para salvar a los vecinos, alguno de tu familia va a ser salva. No me dijiste que cuando alguno de mi familia sean salvos, después va a operar con ellos.
y que ya no ve oportunidad, pero ahora me decís que con la opinión de ellos, también algunos, bueno, ellos dicen que va a ir al pueblo de Israel a salvarlos, pero dentro del pueblo de Israel, después uno de los que quedan acá se van a salvar, pero ¿cómo es posible? Sí, la misma, eso es lo que quiero entender que, sí, porque ¿qué me pasa? Ellos no, al hacer, ¿sabes lo que sucede esto? El problema de ellos es que buscan las promesas en el Antiguo Testamento. Ya le explicamos un montón de veces que las promesas se han cumplido en Cristo. No podés buscar en Jeremías 40 de un templo, no podés estar buscando, y esta es otra cosa que yo más interprete. Es Romanos 11:26. Es otro texto complicado como el 25 de la otra vez que vimos, el domingo pasado. ¿Ah? Porque ellos interpretan algo mal. Ellos dicen que cuando termine estos 7 años, Cristo va a regresar en gloria acompañado por la iglesia. Pero esta vez, sí, dicen ellos que va a descender hasta la tierra. ¿Está? Sí. Y ahí se va a dar la batalla que ellos le dicen el Armagedón. Y ahí va a establecer su trono en Jerusalén y comenzará recién el reinado de 1000 años. Si yo tengo tiempo no lo prometo, no lo prometo nada. Pero entre un tiempo, un poquito voy a explicar un poco de Apocalipsis 20, del 1 al 5 más o menos, para explicar eso del milenio, un poquito qué quiere decir. O sea, porque igual lo vamos a ver en la Confesión de Fe Bautista 1789 que estamos estudiando, que vamos a tocar, o sea, escatología, que sí o sí vamos a llegar. Y vamos a ver las 4 escuelas de interpretación más o menos que hay. Nosotros somos las amilanistas, ¿no? Pero hay otras más, ¿no? Así que, pero la más grave es esta. Esta es la más grave de las otras, ¿no? Y vamos a ver que en la Biblia no existe, o sea, ningún fundamento bíblico, o sea, para la hipótesis que ellos tienen. Hipótesis decimos porque no hay fundamento bíblico como para mostrarnos. Como yo muchas veces hablé con un pastor bautista, otro pastor bautista, y estábamos acá y siempre digo lo mismo, ¿no? Que yo hablaba con otro hermano bautista que vino de Córdoba acá, pero bueno, sí era o no, pero decía. Y él me mostraba, yo le mostraba por las escrituras. Y nunca tenían, yo digo, pero entonces ¿por qué la escritura dice así? Y nunca tiene, y se ríen o te dicen, tendrías que ser pastor, vos te dicen. Y se escapan, porque nunca tienen un texto, o sea, algo para comprobarte. ¿Por qué? Porque lo escuchó de su pastor. Y su pastor lo escuchó de otro pastor. Y su pastor lo leyó de un libro de teología sistemática. Entonces, ¿qué sucede? Como no, todo es así, lo leí, lo escuché, me dijo pastor, el pastor también, el pastor lo escuchó, lo leyó en un libro que se escribió, que lo escribió otro. Pero si tenemos que ver qué dice las escrituras, texto por texto, indagar la palabra por el Espíritu Santo. Los comentarios son buenos, pero siempre tenemos que ir a ver qué dice la palabra, qué predicaban otros hermanos en la antigüedad, qué predicaban hasta 700, hace 1500 años atrás. La iglesia primitiva, ¿qué era? ¿Se enseñaba este evangelio de ahora que se enseña? O nació en 1800, ¿quién fue? Entonces debemos indagar. Y las cosas, voy a explicar un poco más para ver si pueden entender. Me voy al texto de la palabra de Dios antes de seguir con lo que ellos enseñan, porque lo que uno dice es esto. Y así todo Israel, Romanos 11, 26 y 27. Vos leíste así. Y el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Bueno, ellos leen así, algo así leen. Ellos cuando predican en el púlpito dicen así, algo así dirían. Y así Israel todo será salvo, como está escrito. El libertador, ellos dicen algo así dirían. El Señor Jesucristo va a venir a Sion. El Señor Jesucristo dirían así, va a venir a Jerusalén. Y entonces, cuando la iglesia sea arrebatada después, hermanos, que se haya ido 7 años y medio y la iglesia estemos en júbilo con el Señor, el anticristo va a empezar a reinar acá, hermano. Pero nosotros no sé, pero ¿cómo? Aleluya, vamos a hacerla. ¿Nunca lo escuchaste hablar así? Sí. Ellos no hablan así como te estoy hablando yo, no, porque la palabra, ellos es un jubileo y para ellos es todo júbilo y la gloria es del Señor y gritan. La iglesia más conservadora o más fundamentalista o otros bautistas no gritan así, pero también creen que va a suceder ello. Ellos dirían así, la escritura dice así, hermano, este es mi pacto con ellos, cuando yo quite ese pecado. Entonces, hermanos, el Señor va a ir a reinar a Jerusalén por 1000 años. Entonces lo enseñan así, un poco más tranquilo, pero igual lo está enseñando de otra forma. Uno lo enseña, vamos a decir, yo lo dice con el fuego del Espíritu, y el otro lo dice, no sé, lo enseña más tranquilo, pero en sí está enseñando lo mismo. Y no es así. Si no pueden entender todo lo que voy a decir, por lo menos que puedan entender esta parte, que le voy a tratar de interpretarla como es.
porque después voy a dar algunos argumentos para ver que no es. Pero la escritura no dice así. La escritura dice el libertador como está escrito. Tal como está escrito, y esto y todo Israel será salvo, viene ligado en el texto con lo que venía hablando antes Pablo. Que veníamos hablando, como Dios iba a salvar. ¿Y cómo va a salvar? De esta manera. Tanto los gentiles como los judíos vinieron siendo salvados. Eso lo vimos el domingo pasado, que el domingo pasado se llama la salvación de Israel al final de los tiempos. Dios viene salvando a su pueblo judío, al pueblo de Israel, en la antigüedad, en el presente, y sigue salvando. Pero a la misma vez vienen corriendo gentiles que siguen siendo injertados en el olivo. Todos son una misma planta. No hay una salvación aparte, fuera de Jesús, solamente en Cristo Jesús. No es que Dios tiene un trato aparte, pero ellos creen en que somos dos pueblos diferentes, que las promesas no son para la iglesia, saben que esas promesas no son para vos. Entonces, ¿para qué son? Para Israel. Y ellos hacen una división. Siempre digo yo lo mismo, no leen Efesios 2:11 en adelante. Que todos somos lo mismo, bueno. Entonces, ¿qué es? El libertador vendrá de Sion. Pablo está diciendo que está nombrando, está haciendo como jugando un par de textos bíblicos muy bien aplicados, un maestro de la palabra, Pablo, saca un par de textos de acá y para allá, ¡pum! Y te explica algo. Entonces, ¿qué sucede? Y Pablo está diciendo, el libertador vendrá de Sion. Pablo está diciendo, esto lo va a explicar en el transcurso de Simón. El libertador no va a venir del cielo, el libertador va a venir de ustedes, los mismos judíos. Ellos interpretan que va a venir del cielo, pero Pablo no dice nunca eso acá en el texto. Pablo no está diciendo, vienen las nubes, en el rapto, nunca dice eso en el texto acá, ellos lo ponen. Lo sacan de Tesalonicenses, pero Tesalonicenses dice otra cosa. Entonces juntan así y hacen una maraña de texto ahí juntándolo. Pero el libertador vendrá de Sion, quiere decir que el libertador iba a nacer de ellos. Eso, no es que va a venir y van a libertarlo después de 7 años y medio. El texto no dice nunca eso. Apartará la impiedad de Jacob, apartará el pecado de Israel. Ya lo hizo. Si no creen, no creen. Pero ellos dicen que bueno, que después va a ir. Pero Pablo está diciendo algo que ya había pasado, no que va a pasar. Pablo está hablando en pretérito. Pablo está diciendo, y este es mi pacto con ellos. Pero está nombrando algo que ya dijo antes, que este era el pacto. Cuando yo quite sus pecados, ya sucedió en la cruz eso. Si no van a entender nada de que hablar, eso fue lo más fácil que lo pude explicar. No se puede explicar. Pablo está diciendo esto. No va a venir, porque Pablo no está diciendo eso. Pablo en el momento está diciendo, va en su segunda venida, va a dividirse. Me parece que nunca Pablo le está metiendo cosas dentro. La palabra dice, y no añadirás nada. En la religión está añadiendo levadura al evangelio. Ya sucedió en la cruz. El que cree en Cristo Jesús es salvo, nada más. No que va a tener un trato especial con ellos. Pero ¿qué sucede? Si te vas a buscar cosas, que yo la otra vez subí, cuando todavía no en una iglesia, subí una prédica que le pusimos ahora, no me acuerdo por título, alertando a la iglesia. Sí. Bueno, pero en esa llamaba las promesas, algo así, o las promesas, algo así, me acuerdo, porque fue una cuanta, una serie, que me sentaba, me acuerdo de hablar, porque todavía no había una iglesia establecida, estábamos estudiando en nuestro estudio, hablando, leyendo, y estábamos haciendo así. Pero ahí hablaba que las promesas no las puedes estar sacando así por cualquiera y aplicándosela. Esta promesa para Carito. Ah, para Carito, sí, bueno. Pero ahora se la leo a Rosita. Mirá lo que me dice Rosita. O esta cartita para Danielito. Pero justo la agarró Josecito. No, tenemos para ver que para quién fue, en el tiempo que fue. Si ya se consumó eso. Yo voy a decir, porque esta promesa, cuando este es mi pacto que voy a hacer contigo. Con la casa de, bueno, decir, ¿cuál? Cuando yo me case con ustedes y alguien agarra después de 20 años, mirá la promesa que le hizo. Así que se va a casar. ¿De cuándo es eso? 20 años atrás. Ya sucedió eso, amigo. Ya estamos casados, tenemos hijos. Pero yo le dije acá que este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pero eso es pretérito. Ya se cumplió en la cruz. Entonces no podés agarrar una promesa que ya es vieja y querer traerla acá al Nuevo Testamento y fíjate a ver por qué. Porque tenés que ver si ya se cumplió o no se cumplió esa promesa. Lamentablemente eso es lo que sucede, ¿no? Y después, me acuerdo que ese día yo estaba ese hermano acá de Córdoba, ¿no? El bautista, no me acuerdo general, no sé qué me decía que era. Y le mostré que no sé qué le muestra y le mostré, tiene esos libros, y dice, te gusta estudiar mucho, me dice, ¿no? Sí, tenemos que estudiar, ¿para qué me voy a quedar? O sea, ¿cómo que te gusta estudiar? ¿Qué hacían? ¿No debería estudiar? Fijaba, por más que Pablo estaba hablando. Y ellos, ¿qué sucede?
Siempre digo, bueno, ya se me estaba por salir la palabra, estaba por decir y así estamos. Pero ¿qué sucede? Bueno, eso es lo que más o menos lo que sucede, es lo que ellos creen, ¿no? Ellos creen eso. Bueno, sigo entonces más o menos. En la palabra, o sea, en el Nuevo Testamento no existe nada, o sea, eso a favor de la doble venida de que ellos dicen. Y de las palabras que ellos usan, vamos a ver, fíjate que ellos, las palabras, es muy difícil estudiar esto, porque tenés que dedicarle mucho tiempo. Yo no le fíjate que en esta iglesia es caracterizada, no sé si has visto, que estás escuchando, siempre de enseñar la palabra de Dios y siempre dándole la gloria a Cristo y no trata de hablar mucha falsa doctrina. Muchas iglesias que dan mucha parte a la que le dicen apología de la fe. Constantemente, esto, aquello. Yo leo el texto, trato de decir, pero ni el día de hoy justo me toca decir eso porque lamentablemente es una doctrina que está en el 99.9% de la iglesia creen esto. Y hay que aclararlo, ¿no? Porque enseñar todo el consejo de Dios. Si no, no me tomo este tiempo. Trato de enseñar la palabra de Dios y la misma palabra de Dios se defiende. No necesito, pero en el día de hoy tengo que aclarar esto. Pero no es que hago siempre esto, ¿no? Bueno, pero en la palabra de Dios no aparece ninguna doble venida, o sea, cuando se usan las palabras. Quiero que entiendas esto, ellos interpretan una cosa cuando dicen, hablan de la venida con sus santos y la venida por sus santos. Ellos hacen una diferencia. Yo sé que es muy difícil, así que no te confundas, no te hagas mucho problema porque es bastante difícil. Bastante se han complicado de ellos mismos de traer todos estos problemas dentro de la iglesia cuando esto de la escatología es muy fácil. Cristo vino, es cuando Cristo vino, de ahí hasta cuando Cristo venga, después que Cristo venga, Mateo 25, viene a juzgar a las naciones y a los vivos. Ya está. Ese es el tiempo, que ya estamos en los últimos tiempos. Pero no hay, ellos lo han complicado con esto, con aquello y esto, y no es tan difícil, ellos lo han complicado con todas esas cosas que ha pasado, ¿no? Que me han metido. Bueno, hay varias palabras, 3 palabras que aparecen, una de ellas, fíjate que la palabra parusía, ellos usan la palabra parusía, o sea, la palabra en sí parusía literalmente quiere decir apocalipsis, quiere decir revelación. Y epifanía, que también quiere decir aparición. Ellos usan esta palabra de parusía en 1 Tesalonicenses 4:15. Pablo está usando la palabra ahí, parusía, para describir, o sea que lo que los pretribulacionistas, ellos le dicen el arrebato, que nosotros lo conocemos muy bien este texto. 1 Tesalonicenses 4:15, ¿te acuerdas? Dice, voz de mando, entonces te acuerdas que bueno, así dice, es un texto muy conocido. Ellos dicen el arrebato, esa palabra de Apocalipsis, ¿no? Pero en 1 Tesalonicenses 3:13, la misma palabra se usaba para describir la venida de Cristo de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Que ellos dicen la segunda fase de Cristo, según los pretribulacionistas. Y en 2 Tesalonicenses 2:8, Pablo usa la misma término, o sea, de parucía, para referirse a la venida de Cristo, que él va a reducir al anticristo a la nada, lo que se supone que esto que no va a suceder según ellos, los pretribulacionistas, hasta la segunda fase. ¿Qué queremos decir con esto? Que toda la maraña de texto que dije, que no se entendió nada supuestamente, creo. Lo que quiero decir, que la misma palabra que ellos usan para el rapto, en un lado, quiero que entiendan esto, porque como ellos dividen, ellos se hacen traer este problema dentro de la iglesia. ¿Por qué? Al dividir la venida de Cristo en 2 venidas, porque en sí no le dicen que son 2 venidas, pero como no viene a la tierra, sino se queda en las nubes, es la primera fase, dicen ellos, y después la atención de verdad no sé dónde lo sacan, de verdad porque no aparece ninguna de la primera fase, no la encuentro nunca. Y ahora le voy a mostrar por la Biblia lo que Pablo quiere decir. Pero lamentablemente hay que usar las palabras griegas ahora que están escritas ahí porque ellos dicen, si vos ya estudiamos una vez esto tesalonicense cuando recién empezamos como iglesia, primera y segunda tesalonicense, y vimos ahí que ellos que leen una parte, dividen, poner 1 Tesalonicenses 4 esta parte y 1 Tesalonicenses 5 una parte, dicen que es un montón de cosas, que me digan que el día del Señor, la venida de Cristo no son las 2 mismas cosas, y bueno, que con sus santos y por sus santos no es lo mismo, y bueno, lo que estamos queriendo decir es que las mismas palabras que ellos usan, después se contradicen, porque esa misma palabra que ellos dicen en otra parte de la Biblia, esto lo tenemos que buscar en el griego, la misma palabra significa otra cosa. Ellos
lo que estaba explicando recién, que lo que estaba diciendo recién, que en 1 Tesalonicenses 4:15, esta palabra de parusía, que para describir que lo que ellos dicen los pre-tribulacionistas, ellos le dicen que es el arrebato ahí, ¿no? Pero en 1 Tesalonicenses, o sea, unos textos antes, en el 3:13, este está en el 4:15 que yo leí, pero en el 3:13, la misma palabra que se usaba para describir la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, o sea, la segunda fase del regreso de Cristo, según los pre-tribulacionistas, ¿no? Hay otra palabra, otra palabra que es Apocalipsis, que vimos recién, esta palabra Apocalipsis, Pablo lo utiliza en 1 Corintios 1:7 para describir, o sea, lo que ellos dicen, el arrebato, que dice así, esperando la manifestación, o la revelación, sería manifestación, la revelación, pero ahí la palabra es Apocalipsis, la manifestación o revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dirían, lo que ellos dicen en el arrebato ahí, pero en 2 Tesalonicenses 1:7-8, esta misma palabra para describir lo que ellos mismos dicen, ellos mismos están diciendo, denomina la segunda fase de la segunda venida, que cuando se manifieste, o sea, Apocalipsis, en el griego, el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego para la retribución en las que no conocieron a Dios. Porque estoy tratando de decir esto, con todo esto que por ahí trae mucha confusión. Lo que ellos dicen en un texto, para avalar que Cristo no viene, porque sacan 1 Corintios 1:7, dicen no, porque esa parte de 1 Corintios dice que quiere decir que ahí es el arrebato, pero en la segunda venida nos toca la tierra. Pero esa misma palabra que ellos utilizan ahí, que es manifestación, que dice esperando la manifestación o revelación de nuestro Señor Jesucristo, ahí es Apocalipsis. Y ellos dicen que se llama arrebato ahí. Pero ahí la palabra Apocalipsis. Pero la misma palabra, ellos lo que se dan cuenta al estudiarlo, en 2 Tesalonicenses, que ellos le dicen que ya es la segunda venida, cuando viene Cristo acá, ya sí viene a tocar la tierra, es la misma palabra Apocalipsis. Entonces lo que ellos no investigan, no estudiar, eso es lo que yo lo veo de flojo ellos, que no, algunos sí estudian mucho y de verdad no entiendo por qué no se les revela los ojos, el entendimiento, ¿no? Pero no coincide con lo que dice, eso es lo que quiere decir, ¿no? No coincide con lo que dice. Está difícil, no te preocupes porque está muy difícil. Hay otra palabra, que la palabra epipaneia. Epipaneia en 1 Tesalonicenses 6:14, y acá se refiere a los pretribulacionistas, le llaman arrebato. Y dice así, te mando que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición, o sea, epipaneia, de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dicen que es arrebato, epipaneia, ¿no? Pero en 2 Tesalonicenses 2:8, esta es la misma palabra que ellos dicen arrebato, que dice que se usa la misma palabra para describir la venida del Señor, en la cual Él derrocará al hombre de pecado. Entonces se manifestará al impío, a quien el Señor aniquilará con la manifestación epipaneia de su venida. Y según ellos esto no va a suceder, según los pretribulacionistas, hasta el fin de la gran tribulación. Otra vez, la misma palabra epifaneia la utilizan cuando aparentemente le conviene en un texto para decir que esto es el arrebato. Pero esa misma palabra en 2 Tesalonicenses 2:8, ellos están diciendo que se refiere ya pero esta vez cuando Cristo viene a derrotar al hombre de perdición. ¿Cómo es posible que esa misma palabra cambie de sentido? O sea, ¿cómo es que transgiversan? ¿Cómo la doblan cuando conviene? Y Pedro mismo decía, ¿no? Que transgiversan, tuercen la palabra, ¿de acuerdo? ¿No? Apresurándose a su perdición, ¿no? Porque la tuercen, la cambian la palabra. ¿Cómo podés agarrar una palabra, un texto, y decir esta palabra quiere decir algo para esto? Y después, en otro lado, no, es para esto, pero es para esto. Pero no me está diciendo que esa misma palabra, en el griego, koiné, significa que es para cuando Cristo no viene, sí. Pero ahora esa misma palabra, si la investigamos en el griego, koiné, en otro lado vos le estás diciendo que ya no, que es cuando ya viene a la tierra. Entonces, una palabra, así es esto, para que se pueda entender. Una palabra
la utilizan para que cuando Cristo viene por su santo, pero no desciende a la tierra. Pero esa misma palabra, en otro texto, le dicen que cuando Cristo ya viene a la tierra, es decir, ¿cómo es posible? La palabra que ella utiliza siempre es la misma. Es la venida de Cristo, viene acá, viene por su santo y viene a juzgar a vivos y a muertos. Solo que ella la cambian, nada más. Algunos sin maldad, otros con maldad. Ya veremos, ¿no? Otra cosa que ellos tienen, ¿no? Dicen que la iglesia no va a estar en la gran tribulación, los pretribulacionistas. ¿Por qué? Porque dicen que Dios no nos puso para ira, para el día de la ira. ¿Qué sucede? Claro, porque ellos interpretan, ponerle el día del Señor, creen en una cosa, y bueno, más interpretan otra cosa. Entonces dice que la iglesia no va a estar. Yo te invito, no me haces un favor. Allá tengo una botellita de agua, por favor, porque se me está secando la garganta. Gracias. Decime el libro que vos lees, que se llama el libro de los mártires, ¿no? Decime, ¿te acordás una historia de alguien que haya sido, que te venga a la mente algo? Alguno, o sea, que decía que tiraba la leña, que para que iba a morir, que iba a ser la que estaba mucho embarazada, todo eso que habían muerto, que se la ponía a ver, yo no me acuerdo de ninguno. Pero vos que tengas en mente todo eso, la cantidad que han muerto de ellos, decirle, amigos, hermanos, y vos no vas a pasar por la tribulación, como se está quemando. Decirle a John Foco, estaba cantando el himno, o muchos de ellos. O que siguen muriendo en el día de hoy. ¿Sabes qué alegan? Pero no de la gran tribulación, dice ella. Eso fue una tribulación para algunos, pero no de la gran tribulación. Lamentablemente creo que no leyeron, porque dice 114. Que dice que vio salir, o sea, el santo que salieron, habían salido de la gran tribulación. La palabra griega ahí denota como sería un ejemplo cuando salir de algo del medio de, sería algo así como salir de un incendio, ¿viste? Salió corriendo así, así, salieron del medio de la tribulación, salieron de adentro. Pero ellos, esta gente, estos intérpretes, estos teólogos, dicen no, que salieron, que los rescata de ahí, los saca de ahí. Pero la palabra griega denota de salir del fuego, así, salí igual. Fueron rescatados, salieron, sacados del fuego, sacados de las profundidades del mar, salieron sacados para afuera, sacados de adentro de acá, de la casa donde estás vos, sacados afuera, hacia afuera. ¿Está? Están en el medio cuando está sucediendo todo, en medio de la guerra. Dios lo está preservando, pero ellos están en medio. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En el trigo todo? ¿O estamos entre trigo y paja? O cuando manda a sus santos a retirar ¿qué? ¿La trigo solo? ¿O va a haber paja también? Entonces sí, estamos creciendo, incluso dentro de las iglesias están todos mezclados, metidos ahí, estamos ahí. Y ahí dice la idea, ahí en Apocalipsis, que salieron de la gran tribulación. El problema es que vos lo ves tranquilo, pues hoy no vamos a pasar la gran tribulación, Dios es bueno, Dios nos puso para ira. Amén, hermano, sí, vamos a ir allá, gloria a Dios, sí. Y todo, como diría alguien que yo conocía antes, diría que Pancho. Tan tranquilo, porque no van a pasar, no hay sufrimiento ni nada. Cristo fue sincero. ¿Qué dijo? Y tendrán muchas aflicciones, tribulaciones y sufrimiento. No tenés muchos, claro, no tenés ningún sufrimiento, para de sufrir, Dios te va a prosperar, todo te va bien, todo te va ok en tu vida, te va bien, ningún familiar, ningún amigo en internet, ninguno se te levanta contra ti. Olor a fuego siento yo. ¿Por qué? Porque no veo, o sea, sí que hay sufrimiento, estás padeciendo, pero no es que ellos la asocian con otra cosa, que el anticristo se levante y toda esa cosa. Y Daniel, cuando estudiamos la otra vez, esto está ligado a Romano, no olvidemos, estamos leyendo a Romano 11, 26, 27.
Cuando explicamos a veces de Daniel, ellos que le dicen anticristo, me gustaría que lean la serie de Daniel que vimos. Lamentablemente yo vi que vieron el primero y segunda cosa y no les gustó mucho porque yo no le hablé de Daniel que yo pensaba yo me río porque sabes que me da gracia que no me gusta el canal. Me da gracia que mira así, pues ellos no, capaz que no saben. Yo me puedo meter en mi canal y mirar de dónde miraron, de dónde vieron, o vos mismo me mostrás, y se ve ahí, ¿no? Y se ve que cuál vieron de la serie el primero, cuántos vieron. Y poner los 4 videos vieron el primero. Y el primero vieron poner así, ¡oh! Vieron 20, ya ves el segundo, ya ves que 4, ves el otro 1 y el otro ya no vio nada. Porque no les gusta, creen que va a aparecer una promesa, que yo le estoy hablando de Daniel, y el que está hablando de Daniel, que quién era, que Cristo, que iba a cumplir, que el pacto era de Cristo, no el anticristo, este es mi pacto. Y yo interpreta esto que yo estoy leyendo, este pacto que para matar a Jacob, el pacto haré con ellos, y ellos interpretaban de eso, ellos creen que de ahí, que está hablando de Daniel, que está hablando del anticristo. Y no, está hablando de esto, hablando del Señor Jesucristo, el pacto con sangre. Eso que implicaba yo ahí, claro, como no les gusta, no veo más, dice. Y eso es la gracia que por ahí dan. Bueno, y lamentablemente uno tiene que decir lo que dice la Escritura. Pero ¿qué sucede? Cuando uno empieza a aplicar esta cosa, y como a ella no le gusta, no es fácil, ¿qué sucede? Ya está, no quiero escuchar más. Son duras palabras o que está aburrido. Pero la palabra dice eso. Entonces debemos entender que sí vamos a pasar, y estamos pasando por la gran tribulación. Y lo que sucede es que ellos dicen, Dios no nos puso para ira. Lo que sucede es que es verdad, Dios no te ha puesto, o sea, para ira. Lo que sucede con ellos es que creen que Dios no me ha puesto para ira del día de la gran tribulación. No. Lo que Romanos, no me acuerdo si Romanos 8.1 dice algo así de el que está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para él. Dios no lo puso para ira, no se está refiriendo a que hoy no va a pasar ninguna tribulación, no te ha puesto para ira en el día del juicio, no te va a condenar porque aquel que no cometió pecado se le ha puesto, o sea, sobre, no sé, no que nuestro pecado, ¿no? 2 Corintios 5:21. Claro, por eso está libre de la ira, pero no de la ira, de la tribulación, o sea, de lo que hablan ellos, porque lo que pasa no quieren sufrir. Eso es lo que pasa, no queremos sufrir, no queremos. Lamentablemente, las librerías, y más acá en Argentina, acá más plagado acá en Mar del Plata, donde vivimos nosotros, no hay libros como que está leyendo vos, o que estudiamos El Progreso del Peregrino. Esos 2 libros que vos estás leyendo y que vemos nosotros, eran libros que se leían ante la iglesia, le estaba la Biblia y tenían esos libros ellos, que habían como legado, que habían no suplantando la palabra, pero tenían legado para que, amigos, no se olviden, lean ese libro para lo que pasaron muchos de ustedes. Fíjense cómo sufrieron sus hermanos, así, en el libro de 1600, hicieron la recopilación, no se olviden de eso. Y también el camino de Peregrino, ¿qué mostraba Peregrino ahí, John Bunyan? Todas las cosas que está padeciendo, su familia, se le mandaba el otro, que lo seguía, ¿te acordás? Obstinado, y después lo que se van apareciendo, el Señor del mundo, que le va a venir a ver sabiduría sobre el mundo, y todo lo que se va a aparecer, la pena, vanidad, sufrimiento, hasta cuando él pasa, ¿te acordás cuando pasa por la muerte, lo último? Cuando vos interpretás bien el libro, yo te voy a dar un adelanto. Y bueno, ya te estoy adelantando, pero lo último se interpreta que muere ahogado, está pasando por las aguas y él está ahogándose en lo último, pero él va a la presencia de Dios ya. Todo el libro del Peregrino está él, a veces hay bendiciones para él, si tenía alguna bendición. Fíjate qué pasó con Flexible. ¡Ay! Estos sufrimientos, dice, vete tú, salió disparando. Porque lo oyó con alegría y con gozo. Pero ante el primer sufrimiento, ¿qué pasó? ¡Chao! Me voy. ¿Por qué? Porque la palabra fue sembrada, Mateo 13, en él, pero los espinos, la roja, las dificultades, los problemas, ahogaron la palabra de Dios. ¿Y Satanás hizo qué? Se fue a él. ¿Hay problemas acá? No. Gran tribulación, no. Pero el cristiano sabe que hay sufrimiento, sabe que tiene que afrontar eso, levantar sus escudos, fíjate con él se cae, se vuelve a levantar, se cae, se vuelve a levantar y sigue caminando y caminando. Pero si tenemos gente dentro de la iglesia
Y lamentablemente, hermanos bautistas que enseñan que no va a pasar la santificación, y ahí están sentaditos, gorditos en la iglesia, y no pasa nada. Eso es que habla de otra cosa. Que eso es lo malo, ¿no? Que no lo advertí, no le decís, va a tener problemas, se te va a levantar, Dios me va a proteger, y sí, pero vas a tener problemas. Eso es lo que sucede, ¿no? Y eso es otra cosa que ellos enseñan, que no va a haber problema. Lamentablemente, en Juan 5, 28 y 29, fíjate cuando ellos dicen otra cosa que no coincide, que cuando Cristo dice, y saldrán todos a juicio. Ellos dicen, bueno, una parte, bueno, no quiero entrar mucho en la doctrina de ellos, pero ellos dicen que se van, los santos, pero después quedan los otros, que después de la segunda venida, recién son resucitados, ¿quién? Los inconversos. O sea que no, sí, son dos cosas, y no es así, fíjate que Juan 5, 28 y 29 dice que saldrán todos, dice, todos del público, o sea, todos van a ser levantados en ese día, en una sola venida. Mateo 25 te habla, pondré a los justos en el río. No es a los judíos, a los justos, 7 años, Señor, escuchalo hablar, Señor, al Señor en todos los evangelios, escuchalo hablar, léetelo, yo te invito, a ver si encontrás que el Señor habla de tanto de una fiesta, que el Señor le dice, vengo, y ese día se para la paja del trigo, los fuego, y ya está. Nunca te das ahora es tiempo de gracia, ahora es tiempo, no endurezcáis sus corazones. No hay, después de ese tiempo, no, nos alerta el escritor del libro de los Hebreos, ahora es el tiempo. No, después tenés un changüí de 7 años y medio, cuando mirá, si no lo aceptaste y le quedas la oportunidad al Señor, vas a tener ese tiempo. No va a haber ningún tiempo. Lamentable, cuando el Señor cierra la puerta, ya está. Ábreme, te conozco, arrojalo al fuego. Ahora, no se juega con el Señor. No podemos estar enseñando eso de los púlpitos. Y encima, ahora voy a eso. Muy bien. Me sacó el tema. Ahora vamos a eso también, la palabra de las 10 vírgenes. Justo dentro de un ratito tengo que hablar justo de eso. No, está bien, pero está bien. Sí, ahora vamos a eso. En primera Tesalonicenses, fíjate, lo último sobre eso, porque ya tengo que avanzar por el tiempo. Sí, no hice ni la mitad todavía. Me voy a apurar. Uno de los pasajes más relevantes que hay en el Nuevo Testamento, o sea, que nos enseña, o sea, que el arrebato en sí va a haber un arrebato, pero no es un arrebato pretribulacional, sino el arrebato que nosotros nos enseñamos a esta iglesia y el otro reformado, es otra cosa. Somos arrebatados, vamos a la presencia del Señor y automáticamente venimos con Él para acá. Salimos a recibirlo al Rey, no voy a utilizar mucho. Hay alguien que te da un poco te tira bastante luz, que se llama, me parece que William Barclay, que no había hace tiempo de leerlo, lo estuve buscando ahí recién, que es una palabra de su diccionario de palabras griegas traducida. No, te recomiendo mucho en los comentarios bíblicos de Barclay, porque no están, o sea, a mí entender lo dejo alguno, ¿no? Pero en este es un material excelente, palabras griegas del Nuevo Testamento, material excelente, pero como comentarista en algunas cosas, no, tiene algunas cositas que no. O sea, por lo menos a mí, o sea, algunos otros reformados tampoco, ¿no? Pero esa parte sí, es un muy buen trabajo que hizo, O sea, estoy hablando de la postura de nosotros reformados. Pero ese trabajo sí. Pero no le voy a leer ahora a eso. Pero lo que enseña 2 Tesalonicenses 4, 16 y 17, viste que dice así, porque con el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es todo lo que dice el pasaje. Por ello le ponen otras cosas. Y este pasaje, el que leí, no está enseñando, fíjate que dice, fíjate que en el momento del beso del Señor, todos los muertos creyentes, o sea, que serán resucitados, y los creyentes vivos serán transformados y glorificados. También 1 Corintios 15, 51 y 52. Lo que ellos no enseña este pasaje. Si vos lees, yo estaba hablando también con otro pastor bautista, que ya no está más acá, se fue, ¿no? Él era, o sea, no era, ¿te acordás? No era, me ayudó un poco, o sea, en las cosas, pero con él me decía Daniel, pero te digo, sí, pero si vos lees, le digo, ese texto, no vas a encontrar nunca, le digo que dice que 7 años y medio.
léelo bien, decime de verdad, sin decir. Y bueno, vamos a decir, Daniel está sacado del libro de Daniel 9:27, pero ya tenemos que ir a otra cosa, que está hablando de Cristo. Y ahí está, lo que sucede es que ustedes pusieron eso, pusieron Apocalipsis 20:21 de un libro simbólico, ¿no? Y lo agregaron acá, pero acá Pablo nunca dice. Y otra cosa que el texto dice, que yo lo invito siempre a leer, dice, y estaremos con el Señor para siempre, no estaremos 7 años y medio. Pablo no dice, y nos vamos a ir para allá a la fiesta. ¿Por qué le ponen palabra a Pablo que no dice? Pablo dice, estaremos siempre con el Señor. Y acá, entonces nos enseña un arrebato pre-tribulacionista, que el Señor viene, nos libra de la cosa y vamos un tiempo, después de 7 años y medio, el Señor viene y hay 1000 años, no existe eso acá. Lamentablemente no está, por lo menos en el texto no aparece. Esta palabra de recibir, que dice, cuando dice, y volvemos, porque el Señor comimos con voz de mando de la caja, restaurarán primero nosotros los que vivimos, que haremos siendo arrebatados juntamente con ellos, en la nube, para recibir al Señor en el aire. Esa recibir con él, vamos para allá, va a suceder eso sí va a suceder, eso sí que va a suceder, pero no es que vamos para allá, sino que el Señor va a hacer eso. Cuando estén los muertos, poner en este momento sucede, en el sepulcro, están allá, ¡pum!, se levantan, o se acaba de ponerle que algún día había alguien que no sabemos, con 1000 años atrás, había un cementerio, no sabemos, yo que sé lo que hubo, gente capaz que construyó su casa arriba del cementerio, no sabemos lo que sucedió hace, vamos a decir, 1500 años atrás, bueno, ¿está? Sucede algo de eso, bueno, se levantan esos muertos. Pero la palabra recibir, ahí es apantesis en el griego. ¿Y por qué la buscamos? ¿Por qué buscamos? Hay apantesis. Ahí, este término se usaba en el tiempo del Nuevo Testamento para describir, o sea, que la venida pública, cuando venía a la ciudad algún dignatario, algún visitante, algún rey, alguien, ¿no?, que fuera distinguido. Generalmente se usaba backline en una parte que está acá, que no me acuerdo, creo en esta parte él dice que habla algo de eso, de un rey distinguido. Pero lo que yo estoy leyendo ahora, que yo busqué información, no, dice otra cosa, ¿no? Está hablando también de un rey, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que generalmente se lo salía, esta palabra apantesis, también aparece en otro texto, en Hechos 28:15, fíjate cuando dice, los hermanos salieron a recibirnos, la palabra es apantesis también. ¿Qué quiere decir? Cuando la iglesia salió a recibirnos, venía Pablo, no es que digan, Pablo, salieron todos, ¿cómo andás? Sí, volvamos de nuevo para donde viniste, dale, 7 años y medio, después venimos. No, salieron a recibirnos, cuando vos viniste con Tomasito y con Abrancito, tus hermanitos, yo salí a recibirlo, a Pantesin. Pero es que vamos con Tomás, de nuevo para allá, después no, ¿qué hice? Salí a recibirte, pero después volvimos para acá. Bueno, la idea es que salimos a recibirlo a él, y volvemos de nuevo con el Señor acá, así, salimos a recibir al Señor. Esa es la idea acá. Sí, ya lo estudiamos hace cuando recién empezábamos en la iglesia. Porque justo habíamos estudiado Tesalonicenses, y Tesalonicenses toca bastante de eso. Entonces, esa es la idea de acá, pero no habla nunca de 7 años y medio y de esas cosas que ellos la pedían. No, por cuestiones de tiempo no voy a hablar de cómo ellos se confunden con lo que ellos hablan porque no quiero hablar un poco más de ellos porque se confunden, ¿no? Ellos, la venida de ellos le dicen por sus santos y con sus santos. En sí lo mismo, ellos dicen por sus santos, y el Señor viene por sus santos, a ver que está acá, y después viene con sus santos. Ellos ya son dos cosas diferentes. Ellos dicen, no, porque el Señor, la primera fase es con sus santos, pero la segunda fase es por sus santos que están allá abajo. Entonces, siempre lo mismo. Viene con sus santos los que ya están muertos en Cristo. Viene con sus santos los que ya están muertos. Nosotros somos levantados, pero ella viene descendiendo del cielo con todos así, los que ya estaban muertos antes. Hace 2013 años atrás, van a venir con sus santos. Y va a venir ahora, si sucede, por sus santos que somos nosotros. Y nosotros nos vamos a encontrar con él, con todos los otros hermanos que vos viste que murieron en Cristo. Y todos juntos venimos de nuevo a la tierra. Pero ellos creen que con sus santos es una parte y por sus santos es otra parte que después sucede en y te hacen todo ese problema con todo tan fácil. Un dolor de cabeza tremendo. No, me queda un poquito de agua, ya traté de terminarlo porque si no,
No termino más. Fue un tremendo. Así que bueno, entonces seguimos. Así puedo terminar. Dice así. Estamos en Romanos 11, 26 y 27. Y así Israel será salvo, como está escrito, el libertador vendrá de Sion y apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos y cuando yo quite su pecado. Ahora vamos a ver la interpretación correcta de lo que creemos nosotros. Esto es lo que creo yo, lo que creemos muchos más. ¿Cómo está escrito? ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo? Lo dice la Biblia Scofield, como lo dice... ¿Cómo dice en la Biblia? Dice Pablo, como está escrito. Como lo interpretó tal... No, como está escrito ¿dónde? Él era un tremendo interpretador, intérprete de la palabra. Él es casi un juego, no es un juego de palabras, pero saca un par de textos, los maneja así, y es tremendo, no es que crea algo nuevo. Pero él podía interpretar las escrituras. Claro, él tenía... Imagínate que él tenía las escrituras de esa época, o sea, tenía todo el Antiguo Testamento. Y él estaba sentado a los pies de Gamaliel, él podía entender las escrituras más del Espíritu Santo, ¿no? Porque sin el Espíritu Santo no podemos entender nada, porque él entendía, él era, conocíamos las escrituras, pero fíjate, no fue hasta cuando Cristo le ha ido y pudo entender bien. Así que bueno, por eso yo digo, podés estudiar en el mejor seminario, como sabes no estudiaste en ningún lado, vos Daniel, vos no tenés. Pero como me dice, yo lo miraba y dice, pero vos tenés salito acá, me dice. ¿Sabés qué me quiso decir? Sí. Entre palabras, sos un negrito que no tenía estudio. O sea, no, pero algo así me quiere decir. Me dijo, vos solito, como que no estabas hablando a nadie, no, pero vos solo te quisiste armar acá. Como que yo de verdad no entiendo. Y hay gente que tiene sus cuadros puestos ahí en la pared y se sacan fotos, a veces lo veo, con sus libros atrás. Y enseñan esto que enseñé yo, eso que estaba enseñando yo, con esa interpretación así errada, y con grandes estudios en la academia, no sé dónde, y ¿qué sucede? Que si no tenés el espíritu, no te sirve de nada, porque el espíritu es el que te enseña. Primera Juan 2:20, Juan 2:27, es el Espíritu Santo el que te hace entender las escrituras. Y como está escrito, dice Pablo, está escrito ¿dónde? En la palabra de Dios, de Sion vendrá el libertador. Entonces vemos que no es que del cielo va a venir, ellos dicen, dice, bueno, vamos a explicar por partes. Esto que de Sion vendrá el libertador, como está escrito, dice Pablo. Pablo está usando acá varios pasajes, como no voy ahí por cuestión de tiempo. Isaías 59:20, Isaías 59:27, perdón, 59, Isaías 27:9, Isaías 59:21, se volvería de nuevo ahí, y después sería el contexto con Miqueas 5:2 o alguno parecido, y después quizá Jeremías 31 al 34. Más o menos esos textos es para decir todo lo que estoy diciendo, que es una conjugación de todos esos textos para decir lo que dice él acá. Como está escrito, el Señor vendrá el libertador y apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. No está nomás un texto bíblico. Él, como un buen maestro de la palabra, se agarró un par de textos así y escribió eso. Pero es lo que dice la palabra de Dios. En resumen, dijo eso. Es como yo dije, después de la muerte hay un juicio, Hebreos 97, arrepentido por el reino de Dios ha llegado, Mateo 4:27, apareceré, ¿y qué dije? Yo utilicé 2 o 3 textos, pero en ese orden no es que venía uno atrás, sino que lo junté ahí. Bueno, Pablo juntó unos cuantos textos para decir esto acá, y eso es lo que está diciendo, Y Pablo, ellos creen que dice de Sion vendrá el libertador. No dice en el texto, bien, cuando ellos leen Segunda Tesalonicenses 4, no, Primera Tesalonicenses 4:15 al 17, no dice, esto es importante lo que voy a decir, si no se acuerdan, y de Sion el libertador vendrá a Sion, a Jerusalén, ¿no? Dice, de Sion saldrá, Cristo va a salir entre ustedes, y para eso podrían ir a buscar, que no tengo tiempo de leerlo, en Deuteronomio 18:15, Deuteronomio 18:18, y el otro texto que sería que podría recomendar, Isaías 2:3, cuando Yahvé dice que de ahí saldría el profeta, a él le escucharéis. ¿Quién es? Le daría las naciones, ¿a quién? A Cristo. A Cristo es.
de él saldría. No es que no está hablando, ellos dicen, uy, porque va a venir del cielo y va a ir a reinar 7000 años. No está diciendo eso. Pablo está diciendo que la escritura dice amigos, hermanos, parientes. Está diciendo, de ustedes va a salir, la escritura dice que de ustedes, pero está hablando en pretérito que ya pasó, ya Cristo ya salió. No está, ellos están diciendo que es una promesa que Cristo va a venir a ellos. No, Pablo está diciendo que ya ha sucedido esto. Él está hablando de algo que ya sucedió, como está escrito. No olvidemos que cuando estudiamos bueno, hay varias escuelas, ¿no?, de interpretación bíblica hermenéutica. Pero estamos estudiando, solo acá estudiamos siempre lo mismo, la histórica gramatical, lo que quiere decir el intérprete, la historia en ese tiempo, pues está hablando, ¿no? Y bueno, estudiamos qué es lo que quería decir en ese tiempo. Y lo que está hablando es algo que haya sucedido. Eso es lo que está hablando Pablo, algo que ya sucedió. Y cuando dice de Sion, acá lo que quizás o probablemente se está refiriendo a ¿qué es? A Israel, como pueblo de Dios, ¿no? Y eso es lo que está diciendo. Que no es que va a venir a reinar 1000 años. No, Pablo no está diciendo, fíjate en el texto acá, en el Romano 11, 26, 27, y vendrá a reinar 1000 años. No dice, está diciendo, y saldrá el libertador. Y llegado el tiempo, Gálatas 4:4, si no me equivoco, él nació bajo la ley. Entonces, de ustedes, Mateo 1:21, que iba a venir del pueblo, él vendría a libertad de sus pecados, de ellos, ¿no? Entonces, de ellos iba a venir Emmanuel, Dios con vosotros, de vosotros, de ahí va a salir, de ustedes mismos, del linaje. Trata de explicarle eso a Mateo, en todo el linaje, en Mateo 1, trata de explicar. Entonces, no sé si se entiende, es muy difícil. Bueno, la idea es esa, que Pablo trata de explicarle eso. De Sion vendrá el libertador, eso es lo que trata de explicarle. Y la tarea cuál era, el libertador. Y él, para eso tenemos que verlo en Isaías 27:9, que él dice ahí en Romanos 11:26, vendrá el libertador, pero te tiene que libertar de algo, un libertador te tiene que libertar de algo. Ellos querían otra vez la prosperidad, libertar a los romanos, como dice no, el Señor te va a libertar de tu pobreza, el Señor te va a libertar, no, ¿de qué te tiene que libertar el Señor? Y os haré libre, ¿de qué? Y apartaré la impiedad de Jacob. ¿Qué impiedad? El pecado de Jacob. ¿Qué es Jacob de Israel? Él vendría como un libertador, ¿a qué? A apartar los pecados de qué? De Israel. Ese es lo que venía a hacer él. O sea que ya ella hizo en sí. ¿Qué iba a hacer? Iba a ser salvo. ¿Salvo de qué? De sus pecados. No de sus enemigos, como yo decía, sino de la impiedad, del pecado. ¿Cuándo sucedió esto? En la cruz. Yo vi la luz. Ahí es. ¿No? Fue en la cruz donde sucedió. Pero, lamentablemente, muchos pastores de 20 o 30 años, cuando alguien tiene 3 años predicando le dice esto, se enojan. Y digo, ¿por qué? ¿Acaso le digo yo en la escritura no dice y levantaré de las piedras para avergonzarlos? Y los he dicho muchas veces. Y se enojan. Duras palabras son de oír. ¿Cómo es posible? Yo soy fariseo, estuve sentado a los pies del mejor seminario. Viene del barrio Calle y Tierra y me dice eso. ¿Por qué? Porque yo a veces me duele, porque son duros esos corazones, no se humillan ante Dios. Así estuve equivocado, estoy enseñando falta de doctrina. Y me pone mal eso, ¿no? No me molesta que a mí me digan que no me molesta, a mí me molesta estar, a mí en el día del juicio no voy a estar, o sea, viendo lo que me va a importar si estuve predicando lo que él mandó que dijera, nada más. Lo mismo que vos, el día de él nadie va a estar al otro lado, vos te frente a él, al tribunal. Y eso es lo que sucede, que ya ha sucedido. Entonces te dice, como está escrito, de Sion vendrá el libertador. No es que va a venir a reinar 100 años, sino que de ello iba a salir y iba a apartar la impiedad de Jacob, que es el pecado. Eso es lo que habla. Y Pablo, después de este texto, se va de nuevo a Isaías 59, pero esta vez versículo 21. Cuando en lo que dice, en lo que respecta, dice, este es mi pacto con ellos. Dice, y apartaré la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos. Seguramente él está nombrando a Jeremías 31:31, cuando dice, este es mi pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuándo? Yo quite sus pecados. Entonces no habla de algo futuro, sino de algo
Pasado, ya fue en la cruz. Pero ellos ¿qué dicen? No, que después cuando venga de Sion, o sea, del cielo, pero no está hablando de esto. Va a rescatar después de 7 años y medio, irá a reinar 1000 años, y entonces Dios va a tener un dato especial, se va a hacer, ya se están construyendo el templo, se va a hacer sacrificio, ¿qué? Si ya se hizo una vez para siempre. ¿Para qué van a matar corderos que no quitan el pecado, no quitan esos animales, el pecado? Solamente Juan 1.29 es el cordero que quita el pecado del mundo. Cristo. Solamente a nombre de él hay poder, sin igual. ¿Y qué sucede? Que si no creen en esta hora, es grave. Ya sé que me pasé la hora, pero no me voy a decir yo miré justo las agujas, pero es grave porque pastores, bautistas, fundamentalistas están enseñando esto, dándonos una oportunidad cuando no hay una oportunidad. Le estás construyendo una oportunidad sobre un castillo de arena que no tiene fundamentos sólidos bíblicos, que cuando venga el Señor se va a caer y se van a ir al infierno. Y yo me cuidaría de predicar algo así porque el Señor dijo, ¡ay! De los que enseñan eso a mis hijitos, que los extravían. ¡Ay! No hagas muchos falsos maestros, mayor condenación tenéis. No es fácil, entonces a mí no me gusta predicar. A mí me gusta predicar. Yo estoy escuchando Deep Purple y Metallica hace 3 años, 4 años atrás. The Beatles, The Creedence y otras músicas. Dios vino. No es que y cómo sucedió no lo sé, ni sé por qué estoy acá atrás, pero fue así. ¿Y qué sucede? Entonces, ¿pero qué sucede? Me pone mal. Por eso que no es como ellos dicen, le están dando falsa esperanza a las personas. Y cuando dice este pacto es con ellos, no es que el pacto que va a hacer con ellos, que van a matar cosas, que no se ha escuchado todo lo que ellos dicen. ¿Lo has escuchado? Que se va a ir no sé cuánto tiempo, van a hacer pacto con los animales, va a seguir a hacer sacrificios, y bueno, todos van a ir ahí porque lo sacan del libro de Isaías también. Pero no dice, ya voy terminando, fíjate el pacto que yo haré con ellos, en Hebreos 8, por ahí me quedan un par de textos, es importante, porque no es el pacto que ellos dicen, el pacto que va a ir allá, va a hacer pacto con ellos, Hebreos 8 al 12, fíjate, hablándole ¿a quién? A los hebreos, el escritor de los hebreos, ¿le está hablando a quién? A los hebreos, a ellos mismos, y esta gente dispensacionalista le está diciendo a estos judíos diciendo, pero que ya va a tratar después con ustedes. Pero ya en esa época, el escritor de los hebreos, fíjate, no le daba ninguna esperanza, fíjate lo que le decía. Hebreos 8 al 12, le decía, porque reprocharlo, dice, mirá que vienen días, dice el Señor, que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y no me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades. Y en Hebreos 10:16 dice así. Hebreos 10:16. Este es mi pacto que haré con ellos, pues de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y ahora, el texto. Mateo 26. Versículos. Primero Mateo 26, del 26, Mateo 26, 26 y 28. Mateo 26 al 28. Ya que lo tengo en ese orden, lo voy a hacer así. Mateo 26 al 28. Institución de la Cena del Señor.
Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió. Y dándose a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27, y tomando una copa, habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, bebed todos de ella. Y versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. La sangre de Cristo borra todos tus pecados, no algunos, todos tus pecados. Este es el nuevo pacto que haré. Ya está, fue en la cruz. Pero lamentablemente predicadores de la sana doctrina andan predicando que van a hacer pacto con Israel y que va a haber esto 1000 años. ¿Ves? Por eso es que yo creo que deben volverse de sus caminos y yo hasta diría que pasar de frente y hoy es el tiempo de arrepentirse, no está diciendo, pero lamentablemente no quieren, ¿no? Su orgullo es más fuerte. Y bueno, Dios tenga misericordia de ellos, ¿no? Porque están enseñando estas cosas y para mí es grave, ¿no? Están diciendo como que la sangre de Cristo no es suficiente. Y ya fue. Mateo 20, 28 dice así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Eso fue el pacto que hizo el Señor Jesucristo. Vino a dar su vida y su vida por muchos. Y el texto más conocido, que es Mateo 1, 21, que dice, no, pero ya va a ser un pacto con ellos. Y fíjate cuando está hablando, el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Ah? Y está hablando, fíjate, cuando está hablando ellos del pueblo, fíjate qué dice. Y dará luz un hijo, Mateo 1:21, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta diciendo, bueno, y sigue diciendo que Manuel con nosotros, ¿no? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya ha sucedido esto, ya ha venido el Salvador hace muchísimo tiempo. Entonces, para ir terminando, en 1 Tesalonicenses 4:16, cuando ellos están diciendo, no está pensando Pablo cuando dice que en su segunda venida, que no dice de Sion, o sea que vendrá de los cielos, sino que vendrá, saldrá de Jerusalén, no que viene en su segunda venida y va hacia ellos a hacer un pacto, no, que iba a salir. Y en ese momento no va a haber lamentablemente para ellos perdón de los pecados. Y si le estás enseñando a la gente de que va a haber perdón para el pecado, estás mintiendo. Estás tomando en nombre mano del Señor, la palabra de Dios, estás transversando un montón de cosas, diciendo cosas que no dijo. Si tal profeta dijera eso, debéis apedrearlo, morir, matarlo a esa persona. Porque ha dicho palabras que Jehová no ha mandado a decir. Y esas personas, no estoy diciendo que se debe hacer eso porque no estamos en la antigua alianza y eso era para el pueblo de ellos, ¿no? Algo civil para ellos. Pero esas personas, va a haber un juicio terrible. Y lamentablemente no hay muchos que se levanten como nosotros, como yo, y tienen, uy, pero me va a decir esto o aquello. Es preferible ahora advertirle. Es preferible que yo, si alguien escucha la predica ahora, que esté a tiempo. Si estás en una iglesia esa, buscate una de la sana doctrina o buscate a alguien. O si no, apartate y empezá a estudiar en alguna, pero están siendo cosas de falsa doctrina. Y si pones un poco de la levadura hoy, otro poquito mañana y se termina pudriendo todo. No pueden estar enseñando esa cosa. Entonces, lamentablemente, Pablo nunca está hablando de eso de un milenio, nada, incluso en el libro de los Romanos, porque en el libro de los Romanos que estamos estudiando nosotros, Pablo está hablando de la justificación por la fe. Romanos 4:25, Romanos 5:8-9, Romanos 5:19, Romanos 8:1 al 1 al 3, y la promesa esa del pacto, ¿cuándo entra?
en vigencia. Cuando cada israelita es quitado ¿de qué? De sus pecados. No que cuando venga 1000 años. ¿Cuándo se cumple el pacto? Este es mi pacto. Cuando son justificados y venido a Cristo, ahí entra el pacto. No que viene a reinar 1000 años y que lo leí. Lamentablemente eso es así, ¿no? Y esta enseñanza, esta doctrina ya es histórica. Algo que ha sucedido, viene sucediendo y va a ir sucediendo hasta cuando Cristo venga ya. Amado Padre, estos días estuve orando para que su Espíritu estuviera hablando por medio del predicador y usted tomara la lengua de él y usted le estuviera comunicando al pueblo lo que los falsos profetas andan diciendo. Y es grave, porque están transversando su palabra, están enseñando al pueblo cosas que no es. Y yo le pido porque aquellos que usted va a traer a Cristo, que usted lo esté sacando. Dice que huya, usted le está diciendo al pueblo mío, para que no participen de sus pecados, de falsas doctrinas. Al fin y al cabo, no le va a salvar ningún pastor, no era, ¡ay, el pastor me enseñó! Cuando estemos frente a usted, como dice mi nombre, dice que usted es mi juez. No va a haber nadie que me diga, pero el pastor, no, ¿qué decía mi palabra? ¿Acaso no te advertí yo? ¿No escuchaste alguna vez? Y es grave. Le pido, Padre, por aquellos que usted le va a llamar a su tiempo, que lo esté sacando, que lo esté trayendo. Pido también misericordia por si algún pastor o alguien que está escuchando esto, que es un ministro que está enseñando, que se arrepienta, que se vuelva, porque hoy es tiempo de gracia. Y le pido por ello, le pido por acá, por esta iglesia, gracias, pido por mi amada esposa, por los familiares de Caro, y para aquellos que escuchan siempre. Sabemos que nuestro Padre, nunca predicamos con ánimo de ofender, no hay un espíritu de vanagloria ni de orgullo, sino también pero sí también mi responsabilidad de estar predicando a usted y todo el consejo de usted y lo que usted dice. Le agradezco por todo en nombre de Cristo y como siempre decimos esta iglesia, Bautista de la Gracia. Amén. Amén.